Continuando con el siguiente módulo, hablaremos sobre los primeros auxilios psicológicos. Para iniciar tenemos que saber qué es una crisis. Una crisis es una reacción conductual, emocional, cognitiva y biológica de una persona ante un evento precipitante que se constituye en un estado temporal de trastorno, desorganización y necesidad de ayuda. Tenemos que entender que una crisis puede sufrirlo cualquier persona en cualquier etapa de su vida. Normalmente la respuesta que uno tiene frente a cualquier evento que puede generar una desorganización en cualquier ámbito de nuestra vida. Las crisis situacionales es un estado que es temporal de trastorno psicológico caracterizado por ansiedad, confusión y desorganización, causado por un suceso inesperado que es vivenciado como una amenaza o pérdida y que resulta insuperable con los mecanismos psíquicos habituales de la persona para enfrentar estos problemas. En estas crisis situacionales es importante entender que en ocasiones nos faltan recursos para enfrentar ciertas situaciones, sea una discusión, sea una pérdida o sea un evento desafortunado, que como personas carecemos de herramientas quizás de regulación emocional y entendimiento frente a esta situación, lo que desborda nuestras capacidades y termina generando una crisis. ¿Qué es la primera ayuda psicológica? En este apartado vamos a entender que hay una diferencia entre la primera ayuda psicológica y una intervención en crisis, porque la primera ayuda psicológica la puede ofrecer cualquier persona, ya que es brindar una ayuda y un apoyo práctico de una manera no invasiva, evaluar unas necesidades y preocupaciones que presenta la persona, ayudar a entender a la persona a entender sus necesidades básicas. ¿Listo? Por ejemplo, cuando sucede alguna catástrofe natural, es importante ayudar a la persona a tener acceso a lo que es comida y bebida en ese momento. ¿Listo? Importante es poder escuchar a la persona, pero no presionarla para que hable, reconfortar a la persona y ayudarlas a sentir calma. También es importante ayudar a la persona a tener acceso a la información, servicios y apoyos sociales. ¿Listo? Entender que este primer acercamiento lo que vamos a intentar es ayudar a la persona a que logre esa regulación emocional que no puede por sí sola. ¿Listo? ¿Para quién se le ofrece los servicios de primeros auxilios psicológicos? Son personas que están angustiadas o desbordadas emocionalmente por cualquier evento. ¿Listo? ¿En qué momento nosotros podemos entender que es necesario que esta persona tenga un apoyo externo o un apoyo de mayor complejidad? Cuando la persona ha sufrido lesiones graves durante este evento, es urgente que reciba primero el apoyo médico. De igual manera, cuando la persona está bastante alterada y después de ofrecerle esta primera ayuda no logra regularse, es necesario que entre a intervenir en esa ocasión un profesional. Cuando la persona quiere hacerse daño a sí misma o quiere hacer daños a otras personas, es importante que entre en esos casos un profesional, porque es importante tener en cuenta que cuando ofrecemos esta primera ayuda es para ayudar a aliviar este dolor y es necesario garantizar que la persona esté bien y que nosotros no nos coloquemos en riesgo. ¿Cómo ayudar de forma responsable a una persona? Hay tres aspectos que son importantes acá: el tema de seguridad, dignidad y los derechos. Como hablábamos, el tema de seguridad es importante garantizar que tanto la persona como la que esté ofreciendo los primeros auxilios psicológicos estén en una zona segura y que ninguno corra ningún riesgo. ¿Listo? Con respecto a la dignidad, es importante que cuando yo entro a intervenir en una persona, uno no puede entrar ni a juzgarla, ¿sí? Y hay que tratarla con respeto, teniendo en cuenta sus normas culturales y sociales. Aquí hay un tema muy importante y es el tema de confidencialidad. ¿Listo? Cuando nosotros entremos a intervenir a una persona, todo lo que nos cuente va a ser como un proceso de intervención en el momento y nosotros no debemos por qué divulgar esa información a los demás. ¿Listo? Y entender que hay unos derechos para la persona en el cual es importante tenerlos claros en el momento, porque no podemos vulnerar ningún derecho de ninguna persona en ningún tipo de intervención. ¿Listo? Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer durante una intervención. ¿Listo? Hay unos puntos aquí que son importantes de qué podemos y qué no podemos hacer cuando ofrezcamos los primeros auxilios psicológicos a una persona. ¿Listo? Cuando estemos frente a una persona que esté regulada emocionalmente, es importante no generarla
falsas promesas o proveer información falsa con fin de regularla. Siempre es importante ser claros y honestos frente a la situación. Es importante en ocasiones reconocer que también a mí me puede desbordar la atención que estoy haciendo, por el cual si reconozco que no puedo realizarla, no debo entrar a intervenir, no debo presionar a que la gente hable, no debo compartir mi historia personal, porque en ese momento lo importante es poder escuchar a la otra persona y no lo que yo estoy sintiendo, me está sucediendo en el momento. Y es importante no juzgar las acciones o sentimientos que tiene la otra persona. Siempre es importante cuando entrar a intervenir, tener muy en cuenta la parte cultural, la edad y el género de la persona para no vulnerar ningún tipo de derecho. Importante mantener la privacidad de la historia que nos cuente la persona, dejar en claro que si en algún momento llegan a rechazar la intervención, están en todo su derecho de querer rechazar o no querer que se le ofrezca los primeros auxilios psicológicos, y hay que siempre respetar las decisiones de la persona, siempre obviamente garantizando la seguridad, y en ese momento podemos buscar ayuda de un profesional. Con respecto a la intervención en crisis, como mencionábamos al inicio, es importante tener en claro la diferencia de que en este caso ya va a entrar a intervenir es un profesional con respecto a la salud mental. ¿Listo? Normalmente se entra a hacer la intervención en crisis ya cuando la persona se le ofrecen los primeros auxilios psicológicos y aún presenta desajustes a nivel emocional y conductual. Hay 5 componentes cuando uno hace una intervención en crisis. El primero es realizar el contacto psicológico. Dentro de este primer contacto, nosotros lo que hacemos es, con anterioridad, recibir toda la información que haya generado la crisis, con el fin de no generar una revictimización en la persona o generar una nueva crisis en ella. Nosotros tenemos unos objetivos muy claros, y es que el inicial es entrar a regular la persona y posteriormente a esto hacer una evaluación para poder hacer un plan hacia el futuro con esta persona dentro de la intervención. ¿Listo? El siguiente componente es analizar las dimensiones del problema. ¿Listo? Es importante saber qué pasó anteriormente, qué sucedió durante el momento, y también poder plantear unas soluciones hacia el futuro. ¿Listo? Sondear las posibles soluciones es el siguiente componente, y cuando uno hace este tipo de intervención y logra la regulación, posteriormente hay que encontrar posibles soluciones a la situación que está sucediendo. ¿Listo? En algunas ocasiones puede ser que lo que sucedió no tenga una solución como tal, pero podemos plantear tipos de soluciones en el sentido de regulación emocional, de cómo enfrentar ese evento y hacer un proceso de aceptación con lo que está sucediendo. ¿Listo? Siempre estas posibilidades de solución se tiene que llegar a un acuerdo tanto con la persona como con el profesional. Eso no es algo que se impone. Y por último, utilizamos un componente de asistir en la ejecución de los pasos concretos. Siempre hay que realizar el acompañamiento de que la persona pueda ejecutar estas posibles soluciones que nosotros hemos planteado. La embarré.